Hola amigos, muy buenos días. Pues hoy empezamos la lectura de un capítulo muy interesante porque se nos habla del profeta Elías. Elías, su nombre significa mi Dios es el Señor. O dicho de otra manera, el Señor es Dios y no hay otro como Él. Vamos a leer varios capítulos del profeta Elías. Va a ver qué cosas hace Dios a través de este varón. Y una de las cosas es que hace es que le da un mensaje para Acab, ese Dios, ese rey que leímos ayer, que había ofendido al Señor porque se había casado con Jezabel, que era la hija del rey de los Sidonios y era adoradora de Baal y de la diosa Acera. Y Dios hace algo, manda a Elías con un mensaje para este rey Acab y le dice: ahora Elías, ve a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. ¿Qué tiene de especial este mandato? Bueno, pues que Baal era el dios de la tormenta, era el dios de la lluvia y que provocaba la fertilidad en la tierra. Y Dios está dando una declaración en sentido contrario a lo que Baal podía hacer. Si los israelitas se habían ido con Baal para adorarlo, para buscar que hubiera la lluvia y la tormenta, para que sus cosechas abundaran, pues ahora Dios dice: yo voy a cerrar los cielos, no va a haber lluvia. Y es directamente en contra de la creencia que el pueblo de Israel tenía de ese Dios Baal. Y Dios dice en esta advertencia, dice: tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene, dice el Señor. Es algo muy interesante. Dios está haciendo algo por su pueblo porque Dios ama a su pueblo y Dios quiere hacer reaccionar a su pueblo para que su pueblo se dé cuenta que ese Dios Baal es falso, que no existe, que es un Dios falso precisamente. Y Dios va a mandar una sequía sobre la faz de la tierra. Dice un poco adelante, versículo 2, entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Querit al este del Jordán y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Déjeme agregar algo más. ¿Por qué Dios está haciendo esto? Porque en la ley mosaica Dios había dado una indicación en Deuteronomios 11. Fíjese lo que dice, versículo 16. Cuidado, no se dejen seducir, ni se descarríen, ni adoren a otros dioses, ni se inclinen ante ellos, porque entonces se encenderá la ira del Señor contra ustedes y cerrará los cielos para que no llueva, el suelo no dará sus frutos y pronto ustedes desaparecerán de la buena tierra que les da el Señor. Esto que está sucediendo con Elías tiene un antecedente. Dios ya lo había advertido. Y el pueblo, decíamos ayer, en una mente entenebrecida, en un corazón aferrado a buscar en los dioses paganos de los pueblos que le rodeaban, está buscando lo que solamente Dios le puede dar. Y Dios le va a dar una gran lección a su pueblo. Así es que ahora, pues no era sencillo que Elías le fuera a decir a Acab tremenda amenaza de parte de Dios. Y Dios le dice: ve y escóndete, porque lo más seguro es que este rey va a buscar matarte. Pero algo hermoso, porque lo manda a una región, dice: escóndete en el arroyo de Querit al este de Jordán. Ahí vas a beber agua y yo voy a enviarte alimento. Y Dios usa unos cuervos que todos los días le llevan pan y carne. ¡Qué hermoso! Porque ese mismo Dios que mantuvo a su pueblo en el desierto, dándole maná y dándole carne de codornices, ahora ese mismo Dios es el que le provee alimento a Elías. Dice versículo 7, en algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él se volvió a llamarle y le dijo: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Dios está enviando a Elías a una región muy retirada de donde está el pueblo de Israel. Es un pueblo pagano. Pero esta mujer, al parecer, no es adoradora de Baal ni tiene los dioses paganos, por lo que va a decir enseguida. Pero lo que caracteriza a esta
esta conversación es que Dios envía a Elías con una mujer pobre. No solamente era viuda, era pobre y no tenía la forma de darle de comer a Elías. Pero Dios va a usar estas circunstancias para mostrarle a Elías la provisión, su provisión. Elías estaba siendo obediente en lo que Dios le estaba diciendo y Dios le había prometido estar con él. Así es que dice versículo 12, tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella. Es decir, ella cree en el Dios de los israelitas. Tan cierto como que vive tu Dios, el Señor de los israelitas. Dice, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Había una hambruna en toda aquella región y encima de esto esta mujer viuda, que era pobre, se había quedado sin alimento. Y Elías le dijo, no temas, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel. No se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y para su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Permítame contrastar las dos situaciones. Está el pueblo de Israel que viviendo después del reino de Salomón en la abundancia y la prosperidad del reino, Dios de pronto dice, pues voy a quitar la lluvia y con eso se acaba la abundancia sobre la tierra. Y te voy a mostrar que yo soy Dios, que tengo el control y que yo sí soy Dios, no como ese Dios falso que tú tienes que es Baal. Pero por otro lado está la necesidad y la austeridad de esta mujer pobre, viuda, que no tiene alimento y que está usando Dios para darle de comer a Elías. Y resulta que Dios sobre Elías y sobre esta mujer le está dando una promesa de provisión. Y Dios le está diciendo, no se agotará la harina ni el aceite hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Mire, por favor, veamos atentamente lo que sucede. El pueblo de Israel, metido en su necedad y en su ceguera, tratando de conseguir por sus propios medios lo que ellos querían, habían hecho a un lado a Dios. Y Dios cerró la llave para que no hubiera más cosecha, más abundancia sobre ellos. Pero por otro lado toma a un varón, Elías, y toma a una mujer pobre, y Dios le está dando su promesa diciendo, no te preocupes, hay presupuesto, hay lo suficiente y bastante para que ustedes tengan para comer, en tanto yo no abra la llave de la lluvia en el cielo. Y entonces contrastamos un pueblo desobediente que es castigado con la austeridad de Dios y personas sencillas, humildes, que lo único que quieren hacer es obedecer a Dios, porque Elías no se negó. Dios le dio un mensaje y él fue a dar el mensaje. Y esta mujer recibe un mensaje de Elías de parte de Dios y la recibe y obedece y se dispone a servir. Queridos amigos, este tiene un mensaje muy profundo, porque por un lado está un pueblo cegado por su idolatría, por su paganismo, por su amor a las cosas y a otros dioses, que está siendo castigado por Dios. Pero por otro lado vemos a un hombre y una mujer que simplemente sin tener recursos ni tener cómo, ellos se disponen a servir y amar a Dios. Y Dios abre las ventanas de los cielos sobre ellos para proveerles de la harina y el aceite para que tengan lo suficiente para comer. El pasaje sigue, es muy largo y viene una gran aventura con el profeta Elías, pero solamente quiero decirte esto. Si nosotros podemos tener en claro quiénes son los Baales en nuestra vida y quién es el Dios de Israel, y que el Dios de Israel es el Dios, el único Dios vivo y verdadero, que Baal no existe, es un producto de nuestra imaginación, que lo hacemos para sustituir el amor y la provisión que viene de Dios. Pero por otro lado, el poder pensar que cuando nosotros somos obedientes a lo que Dios pide de nosotros, como Dios le pidió a Elías, como Dios le pide a esta mujer para que le dé de comer al profeta, y Dios abre las ventanas de los cielos para proveer todo cuanto necesita. Y no le envió riquezas, simplemente le dio harina y aceite para que tuvieran suficiente para comer.
Dios provee para nuestras necesidades. ¿Cuándo? Cuando confiamos, cuando somos obedientes, cuando nos alineamos al plan que Él tiene para sus hijos. Dios está cumpliendo un plan redentor. Y en la medida que nosotros embonamos en ese plan redentor, somos provistos. Recuerde lo que Jesús dijo cuando Él se iba al cielo. Él dijo: vayan, hagan discípulos, bautícenlos en mi nombre, enséñenles todo lo que yo les he dicho. Y añade Jesús: y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cada vez que los discípulos de Jesús estamos caminando para compartir el evangelio, para ir y hacer discípulos, para enseñarle a otros los que hemos aprendido de Él, Jesús dice: yo estoy con ustedes. Querido amigo, querida amiga, es tiempo de ser honestos delante de Dios. ¿Estás tú enfocado en el reino de Dios y cómo colaborar con su reino? Porque entonces las ventanas de los cielos estarán abiertas para proveer todo cuanto tú necesites. ¿Estás tú enfocado? ¿Estás entenebrecido, aferrado a lo que tu necio corazón desea? Dios va a tener que cerrar la llave de la provisión para que tú puedas reconocer que solamente Él es el único Dios. Oremos. Padre, gracias por tu amor y tu gracia que se derrama desde el cielo. Y ese amor se derrama aun cuando estamos necios, cegados ante la verdad de que tú eres el único Dios. Y tú tienes que cerrar las llaves en el cielo para que nosotros podamos darnos cuenta de que la única provisión viene de tu mano, como lo hiciste con Elías y con esta viuda. Oh Padre, que esta promesa que tú le diste a ellos pueda cumplirse en nosotros, pero que también nuestro corazón esté alineado a tus propósitos, esté alineado a tu reino, esté alineado a lo que tú estás haciendo en este tiempo en el mundo. Que nosotros podamos ser colaboradores de tu reino y saber que tu provisión, que ni la harina ni el aceite faltará en nuestra mesa para nuestro sustento. Derrama de tu gracia en tu pueblo, en tus hijos que están fielmente siguiendo el mandato de ir y hacer discípulos. Despierta en nosotros esa pasión, ese amor por aquellos que no te conocen, que podamos vivir compartiendo el evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día